Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 34 del tiempo ordinario, con el cual culminamos el año litúrgico y celebramos la fiesta de Cristo Rey del Universo, una fiesta que fue propuesta por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El objetivo era motivar a los católicos a reconocer en público que el que gobierna en la Iglesia y en el mundo es Cristo. El contexto era bastante dramático, sobre todo para Europa, porque se estaba preparando la Segunda Guerra Mundial y se difundía por todas partes el afán de poder. En Italia se iniciaba el régimen fascista, Rusia estaba en manos de Stalin, en Alemania ya estaba llegando el nazismo, España y Portugal estaban también a punto de caer en el poder absoluto. Había un afán y una ambición de gobernar el mundo. Con la institución de esta fiesta, el Papa ha querido decir que la historia de este mundo pertenece a Cristo y no a los grandes poderes de la tierra. Hay que tener cuidado al comprender también la realeza de Cristo. Recordemos que Satanás, en el momento de las tentaciones, le ofreció todos los reinos de la tierra con tal de que él obedeciera todo lo que Satanás le sugería. Jesús rechazó esta realeza que anhelan los reyes para ejercer dominio y extender sus reinos sometiendo a otros pueblos. Jesús no tiene nada que ver con esta clase de realeza. Por el contrario, él dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen autoridad sobre ellas. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, que sea el servidor de todos. Para los discípulos no fue fácil comprender la realeza de Jesús por medio del servicio, e incluso tampoco en la iglesia a lo largo de los siglos. Recordemos las alianzas que se hacían con los poderes de este mundo, con el Sagrado Imperio Romano, la lucha por las investiduras. Realmente hasta Pablo VI los papas utilizaban la tiara en vez de la mitra, que tenía esta tiara tres coronas, y cuando los nombraban, los encoronaban, entonces los llamaban padres de los príncipes y de los reyes, rectores del mundo y vicarios de Cristo en la tierra. No es a esta realeza a la que nos referimos cuando hablamos de Cristo Rey. La palabra de Dios propuesta para este domingo nos aclara todo. La primera lectura está tomada del libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. El contexto es la dramática visión nocturna que tiene Daniel. Él ve surgir del océano que representa el mundo hostil y el mundo del caos, cuatro enormes bestias, un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia espantosa y terrible que no tenía identidad. El lenguaje y las imágenes son de la literatura apocalíptica. Las referencias y las alusiones apuntan a la historia de los pueblos vecinos. En realidad lo que está haciendo Daniel es leyendo la historia. Las cuatro fieras que salen del mar representan los cuatro grandes imperios que uno tras otro ha oprimido al pueblo de Israel. El león es el imperio de los babilonios, el oso el imperio de los medos, el leopardo el imperio de los persas y la fiera que realmente no tiene identidad representa el imperio de los griegos desde Alejandro el Grande y sus cuatro sucesores. De estos, uno es en particular siniestro, Antíoco IV Epifanes, que es el perseguidor de los santos fieles a la ley de Dios, como dice el texto bíblico. Él detenta el poder justo en el momento en que se escribe el libro de Daniel. El Señor Dios del cielo permanece indiferente
ante la opresión de su pueblo. El vidente contempla entonces otra escena grandiosa. Unos tronos y un anciano, que representa al mismo Dios, aparecen en el cielo. El anciano se sienta para juzgar y pronuncia la sentencia. A las bestias se les quita el poder y la última es asesinada, despedazada y arrojada al fuego. Y aquí comienza nuestra lectura. Mientras miraba, en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. La expresión hijo del hombre significa simplemente hombre, humano. Después de tantas bestias, finalmente aparece un ser humano. El hombre es imagen de Dios según el libro del Génesis, y su vocación es la de dominar sobre los animales y la naturaleza, pero no sobre los demás seres humanos. Este hijo de hombre no viene del mar como las cuatro bestias, sino que viene del cielo, es decir, del ámbito de Dios. El autor del libro de Daniel no se refería a un solo individuo, sino a Israel, que después de una gran tribulación desatada por Antíoco IV Epifanes, recibiría de Dios un reino eterno, un reino que nunca conocería el ocaso. Y todas las otras naciones estarían sometidas a este reino sin opresión alguna, porque el rey tiene un corazón humano, un corazón de hombre. Con esta profecía, el autor quería infundir ánimo y esperanza en las personas piadosas de su pueblo. La opresión ya estaba llegando al final y unos años más tarde Israel tendría el dominio del mundo. Y así fue. Los macabeos conquistaron la independencia política de Israel. Pero la pregunta es, ¿había llegado ya el reino del Hijo del Hombre? No, porque como siempre, cuando se ejerce la autoridad, se entiende como poder y dominio, y también los nuevos libertadores, es decir, los macabeos, se convirtieron en opresores y explotadores. Así que la profecía se ha cumplido solo con la venida de Jesús, el Hijo del Hombre, que ha dado comienzo al reinado de los santos del Altísimo. Jesús ha interrumpido para siempre la cadena de imperios feroces, ha dado un vuelco a los valores poniendo en el ápice no el poder sino el servicio. Ha introducido un nuevo criterio, el del corazón humano, que es lo opuesto al corazón de las grandes bestias. El padre Armelini cuenta una historia de los rabinos, que en una noche oscura un hombre encendió una lámpara, pero el viento la apagó. La encendió por segunda vez y luego una tercera, pero de nuevo fue apagada por el viento. Después se dijo a sí mismo: esperaré a que salga el sol. Del mismo modo, Israel primero fue liberado de la esclavitud de Egipto, pero su libertad fue apagada por los babilonios. Se salvó de nuevo, pero se vio abrumado rápidamente por los medos, luego los persas y los griegos. Entonces dijo: esperaré el sol, es decir, el reinado del Mesías. Los hebreos están todavía esperando que surja esta luz, y nosotros estamos esperando que vuelva otra vez, porque todavía no brilla en todo su esplendor, pero sabemos que ya ha llegado. Es Jesús de Nazaret, cuyo reino brilla como la aurora que se va esclareciendo hasta que llega al pleno día. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 a 8. El autor del libro del Apocalipsis es un cristiano que fue exiliado a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús en una pequeña isla del mar Egeo llamada Patmos.
Desde allí escribe a las 7 iglesias del Asia Menor que están sacudidas por la persecución del emperador romano Domiciano y las exhorta a que perseveren en la fe. A Jesucristo, el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo, al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira que llega entre las nubes, todos los ojos lo verán, también los que lo atravesaron, y todas las razas del mundo se darán golpes de pecho por Él. Así es. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que será, el Todopoderoso. Todos miraban al emperador de Roma como el árbitro de los destinos de los pueblos, el hombre omnipotente que se consideraba como un dios y llenaba todo el imperio de estatuas suyas para ser adorado. Y sin embargo, no era él el que regía el destino del mundo, estaba sometido a Cristo, a quien el Padre le había consignado el reino que ya nadie sería capaz de destruir. El poderío de un imperio se mide sobre todo por las dimensiones del territorio en el que se extiende. El reino de Cristo no ocupa espacio geográfico, no se basa en demostraciones de fuerza y no consiste en el dominio. Los miembros de este reino no son ni soldados, ni esclavos, ni súbditos, sino sacerdotes llamados a ofrecer con sus vidas sacrificios agradables a Dios, es decir, obras de amor. Esta es la única orden que reciben de su rey. Cuando son perseguidos debido a su fidelidad al Evangelio, ofrecen a Dios el más agradable de los sacrificios, el amor heroico hacia los mismos que los han hecho sufrir injustamente y los llevan a la muerte. El autor invita entonces a las comunidades cristianas del Asia Menor a que no desistan en la fe. La victoria del Señor está asegurada y todo el mundo lo verá, aunque su triunfo no será lo que la gente suele esperar. No humillará a sus enemigos, no condenará a quienes lo han atravesado, sino que los vencerá ganando sus corazones. Todos lo reconocerán porque Él muestra su infinito amor. Esta es la única victoria que las comunidades cristianas deben esperar. Finalmente, Dios ratifica con su firma las afirmaciones del vidente del Apocalipsis, presentándose como el Alfa y el Omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego, y es una transposición. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 18, versículos 33 a 37, y yo soy. Se trata del diálogo fuera de entre Jesús y Pilato acerca de la identidad de Jesús como rey. En el Medio Oriente antiguo era usual atribuir a la divinidad el título de rey. Amón era rey en Egipto, Marduk en Babilonia, etc. Y este apelativo se utilizaba para indicar la soberanía de Dios, que como todo rey de la tierra exige obediencia y ejerce el poder sobre aquellos que están sometidos. En la Biblia no sucede así. Rara vez se nombra a Dios como rey, sin embargo se habla continuamente que Dios reina y que un día tomará en sus manos la soberanía sobre su pueblo y establecerá un reino de justicia y de paz. Jesús comienza su ministerio público diciendo que el tiempo se ha cumplido y que ha llegado el reino de Dios. Y este es el centro de la predicación de Jesús, porque Él vino para iniciar un reino nuevo. En el texto de hoy se enfrentan dos reinos, el de Roma, que es de este mundo, de los dominantes, y que está representado por Pilato, y el otro reino es el nuevo, el que Cristo ha traído al mundo. Son dos realezas incompatibles porque se basan en principios opuestos.
En aquel tiempo Pilato entró en el pretorio, mandó llamar a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato se encuentra con Jesús el viernes 7 de abril del año 30, en víspera de la Pascua. ¿Y quién era Poncio Pilato? De él nos habla Filón de Alejandría, que era su contemporáneo. Dice que era un hombre de naturaleza inflexible, arrogante, duro, capaz de violencia, crueldad, ejecutaba a los acusados sin proceso, etc. El Evangelio de Lucas presenta un episodio cruel cuando unos galileos iban a ofrecer un sacrificio en Jerusalén. Pilato vino repentinamente sobre ellos y los mató, y su sangre fue mezclada con la sangre de los animales que estaban matando para el sacrificio. Muy cruel. La residencia de Pilato se encontraba en Cesarea Marítima, pero por aquellos días él se encontraba en Jerusalén junto con una tropa de 500 soldados para garantizar el orden durante las fiestas de Pascua. Herodes el Grande había construido un suntuoso palacio con 2 edificios y allí residía desde el año 23 a.C. El primer edificio lo llamó Cesarion en honor de César Augusto, su gran amigo y protector, y el otro edificio era el Agripeion, en honor de Marcos Agripa, el yerno de César Augusto, que se había casado con su hija Julia. Pilatos vivía en Jerusalén en el Cesarion, allí tenía su despacho, y de allí, de este edificio de Herodes, había una puerta que comunicaba con la Agorá, es decir, con la plaza de mercado, y como era la vigilia de Pascua, pues había una multitud grande de gente, estaba todo el mundo comprando lo necesario para preparar la Pascua. Hasta esa puerta llegan los sumos sacerdotes y los integrantes del Sanedrín que durante la noche habían pronunciado la sentencia de condena a muerte para Jesús. Se encuentran en la puerta, pero no pueden entrar al edificio porque eh, es una residencia de paganos, y si entraban entonces ellos quedaban impuros y no podían celebrar la Pascua. Esta es la razón por la que piden que Pilato salga para hablar con ellos. Él les pregunta de qué lo acusan, pero ellos no hablan claro, sino que dicen que si no fuera un malhechor, no lo habríamos traído para entregárselo. Esta no es una acusación precisa. Pilato entonces hace entrar a Jesús en el palacio y dialoga con él sobre el tema de la realeza. Ahora sí que se enfrentan los dos reinos, el del poder de Roma y el reino que encarna Jesús. A Pilato solo le preocupa que Jesús no sea un vándalo capaz de provocar desórdenes o de poner en discusión el poder del emperador. Pilato pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: Ni que yo fuera judío. Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús pregunta a Pilato si ha indagado acerca de él o simplemente alguno del pueblo se lo ha dicho. Es decir, ¿mi acusación es tuya o de los judíos? Porque de esto depende mi respuesta. Si la pregunta surge de Pilato, quiere decir que Jesús quiere ejercer el dominio político sobre los judíos. Si viene de los judíos, entonces se entiende que Jesús es el Mesías que ellos esperan y que del cual han hablado los profetas. Es un reinado que tiene una dimensión religiosa, el que conduce el pueblo a Dios, defiende al pobre, al miserable, que tiene piedad del débil, etc. Pilato responde: ¿acaso yo soy judío? Yo hablo como procurador romano, no como religioso judío. Lo del Mesías y las profecías a mí no me interesan. Me interesa la política y la seguridad. Y lo interroga diciendo: ¿qué has hecho? Jesús habría podido decir:
por favor, pregunta a la gente que ha visto todos mis signos, mis obras. He ayudado a los pobres, curado a los enfermos, defendido a los pobres, pero también expulsé a los vendedores del templo, etcétera. Pero todo esto hace referencia a la religión y a Pilato no le importa. Ciertamente Jesús ha hablado del reino de los cielos, pero lejos de él reinar sobre los judíos. Por eso Jesús contesta de la siguiente manera: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús a Pilato, y no niega que es rey, pero su realeza es muy distinta a la de este mundo. No quiere decir que Jesús construya su reino en otro mundo, un mundo ideal, en el paraíso, no. Su reino hace referencia a este mundo, pero no tiene el origen en este mundo, no es de la tierra, no pertenece a nuestra realidad biológica, de donde surgen los grandes poderes que luchan, que se imponen, que esclavizan. Así como dice Daniel, un reino de bestias, identificando a los babilonios, a los medos, a los persas y a los griegos. Los imperios de bestias que denunció Daniel pueden que hayan desaparecido, pero surgen otros imperios de la tierra, de la naturaleza biológica, hoy, la tecnocracia, las multinacionales, los que controlan las materias primas, los que gestionan las finanzas mundiales. Son reinos regidos por los principios de este mundo. Jesús explica a Pilato que si su reino fuera de este mundo, tendría que haber hecho uso de la fuerza. Sus seguidores habrían tomado las armas para combatir. Pero su reino no es de naturaleza biológica, que se mueve por el instinto y busca los propios intereses. El reino de Jesús pide ayudar al hermano, amar al enemigo, poner la otra mejilla y dar la vida por el otro. Este reino nace de una vida que no surge de la tierra, sino de una vida nueva, completamente distinta, que puede ser donada solo por Dios. Es el Espíritu que se ha manifestado en Jesús y que es amor y solo amor. Es el Espíritu que lleva a amar incondicionalmente. Este reino no tiene nada en común con los reinos del mundo. No puede ser impuesto por la fuerza. Entonces, naturalmente Pilato no entiende y dice a Jesús: ¿entonces tú eres rey? Jesús contestó: tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Pilato entiende que Jesús es rey, pero esta vez no agrega que es el de los judíos. Jesús le hubiera dicho que sí, pero no el que esperaban las autoridades religiosas de Jerusalén, sino del que han hablado los profetas. Un rey, como dice el Salmo 71, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pueblos. O como dice Isaías, juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la espada de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Por tanto, será su palabra el anuncio del Evangelio el que crea un nuevo reino en el mundo. El arma de Jesús es su palabra, no los instrumentos de guerra. Recordemos que él dice a Pedro cuando sacó la espada para combatir: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán.
Jesús rechaza el uso de las armas, pero un rey así no gusta a los judíos. Ellos buscan otro. Cuando Pilato pone la inscripción sobre la cruz de Jesús, los jefes judíos dicen, no escribas rey de los judíos, sino que él ha dicho ser rey de los judíos. Y Pilato responde, Hogegrafta, Gegrafta. Lo que ha sido escrito y ahí está escrito. Y aquí está la ironía del evangelista que pone sobre la boca del pagano el anuncio de que Jesús es el rey de los judíos anunciado por los profetas. Y lo escribe en hebreo, griego y latín para que se entienda en el mundo entero. Finalmente, Jesús explica a Pilato que ha venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Se trata de la verdad en sentido bíblico, que es distinta del significado que tiene para los griegos. Para los filósofos griegos, la verdad era el descubrimiento de la esencia de las cosas. Indicaba la caída de todo velo, de todos los secretos sobre el sentido de su existencia. Unida a esta verdad filosófica estaba la verdad histórica, que consistía en contar objetivamente, referir los hechos tal y como sucedieron. Pero los judíos entendían la verdad de manera diferente. En la Biblia, la verdad es fidelidad a la palabra dada, es estabilidad y perseverancia, es aquello o aquel de quien uno se puede fiar. Dios es verdad porque no se contradice ni se desmiente, porque mantiene sus promesas y está animado por un amor infinito, como dice el libro del Éxodo a propósito de la identidad de Dios. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Yo soy el Señor, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. También nosotros utilizamos el término para decir este es un verdadero cristiano, es decir, hay una coherencia de vida y de palabra en él, una fidelidad al Evangelio. Verdad son los designios del amor del Señor. Conocer la verdad significa comprender estos designios y participar en su realización. Jesús vino para dar testimonio de la verdad porque encarna el plan de Dios, lo lleva a cumplimiento. Por esto es la verdad. Con su presencia en el mundo, con toda su vida gastada por amor, demuestra la fidelidad del Señor a su pacto con el hombre. Ahora resultan más claras las expresiones utilizadas por San Juan: hacer la verdad y andar en la verdad. Indican adhesión a Cristo con toda la propia vida. El espíritu de la verdad es el impulso divino que, después de habernos introducido en el proyecto de Dios, nos da fuerza para mantenernos siempre fieles. La verdad nos hace libres, porque solo una vida conforme al Evangelio es realmente libre. El que no sigue el Evangelio se convierte en un esclavo de sus propias pasiones y de sus propios ídolos. Jesús es un siervo, esclavo del hombre por amor. Jesús dice que el hombre verdadero no es el corrupto, el violento, el homicida, no. Estos son bestias, como decía el libro de Daniel. Y concluye la explicación sobre su reinado declarando que quien está de parte de la verdad escucha mi voz. Y Pilato, que entiende cada vez menos, responde: ¿y qué es la verdad? Al procurador no le interesa la persona de Jesús, sino saber si es una amenaza o no para el poder de Roma. No se da cuenta que delante de él está la verdad, que es Jesús.
Puede que nosotros también tengamos nuestra verdad sobre Dios, el mundo y el hombre, y puede ser una verdad de este mundo. Tendríamos que confrontarla con la verdad que nos presenta Jesús. Les deseo un feliz domingo.